Muy buenos días a todos los presentes al primer seminario en convivencia escolar, aprendizaje socioemocional atendiendo los nuevos desafíos del siglo XXI. En esta oportunidad, saludamos cordialmente al director comunal de Educación Municipal de Angol, señor Jorge Espinosa Nualart. Saludamos a los encargados de convivencia escolar de la comuna, coordinadora comunal del nivel de educación parvularia y jardines BTF de la Dirección de Educación Municipal. Representantes de los centros de alumnos de educación media, representantes de los centros de padres y apoderados, docentes, asistentes de la educación, apoderados y público en general. Sembrad en los niños buenas ideas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de disfrazarlas en entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. La Dirección de Educación Municipal de Angol se ha trazado grandes desafíos en el área de convivencia escolar. La generación de ambientes inspiradores que faciliten el desarrollo de una convivencia respetuosa, inclusiva, participativa, colaborativa y orientada al bienestar de la comunidad es tarea de todos, fijando metas comunes y a su vez considerando las singularidades de cada escuela y liceo. En este sentido, el objetivo primordial de una sana convivencia radica en el logro de las relaciones inclusivas y democráticas en todos los contextos. Además, supone convivir con el conflicto que es propio de la diversidad, aprender a gestionarlo y encontrar formas de resolución pacífica dentro de las comunidades educativas. A continuación, el director de Educación Municipal, señor Jorge Espinosa Nualart, se dirigirá a los presentes. Hola, muy buenos días. Qué grato verlos. La verdad es que está de mucho de menos poder conversar con cada uno de ustedes. En general con la gente, compartir experiencias, conversar solamente y verlos. El hecho de haber estado prácticamente 1 año y medio encerrado en un proceso que a nosotros nos ha significado un cambio pero enorme. Nosotros como seres humanos somos sociables. Como seres humanos nos gusta compartir. Y a quien no le guste compartir, no creo que le sea muy grata su vida. La vida es eso, compartir, convivir. Y nosotros que estamos en un establecimiento educacional y que estamos en un ambiente educativo, la convivencia cobra un rol muy importante. Sobre todo cuando trabajamos con seres humanos, porque todos los seres humanos son distintos. Todos los seres humanos piensan distinto, ven la vida de una forma distinta. Algunos muy optimistas, otros pesimistas. Y eso nos lleva a nosotros a tener nuestra propia visión de la vida, nuestra propia visión de nuestros actos. Y es por eso que a veces nuestra sociedad tiende a mejorar o a veces a empeorar. Nuestros grupos de trabajo en los establecimientos educacionales, muchas veces cuando hay carencia de afectos, cuando hay carencia de convivencia, aparecen los conflictos. Y estos conflictos traen como resultado la destrucción de la organización. Y nos cuesta mucho después retomar todo lo que tiene que ver con las confianzas. El saludarse todos los días amable, de mano, un abrazo, un beso, cosa que hasta antes de la pandemia lo hacíamos. Hoy día vamos a tener que vivir de una forma distinta, pero no por eso podemos dejar de dar nuestros afectos a nuestros compañeros de trabajo todos los días en la mañana. Por eso es que estos seminarios son importantes. La convivencia escolar para mí es fundamental. Y no solamente entre pares, sino que entre pares y entre estudiantes y estudiantes, entre nuestros padres y apoderados, entre los directivos que a veces tienen conflictos entre ellos y hacen muchas veces que esta organización hayan cortes, hayan separaciones, hayan licencias médicas por acoso. Y eso lo vivimos todo el tiempo. Cual más, cual menos ha vivido en su vida algún momento en cual la convivencia ha fallado. Pasamos por el lado de un colega, no lo saludamos. Pasamos por el lado del director y lo saludamos por
porque es el jefe, pero no porque nos guste saludarlo. Cuando se va la persona, después emitimos algunos epítetos que a veces ni siquiera queremos escuchar en otras personas, hacia nosotros. Decirle de que estoy muy contento de verlos. Decirle de que echaba de menos poder compartir, conversar, porque ya el computador nos tiene saturados. Pasamos una cantidad de horas con el computador que ya prácticamente nuestros ojos terminan cansados, pero nuestra mente tiene que estar siempre despejada. Y nuestro computador echando humo porque estamos trabajando hasta incluso 10, 11 de la noche. Y sobre todo los profesores por el compromiso que tienen con sus estudiantes. Nadie puede desconocer el compromiso que ustedes tienen en cada uno de sus establecimientos educacionales. Yo siempre dije, los colegios están cerrados por fuera, pero están abiertos a la comunidad. Están todos trabajando como hormiguitas, con computadores. A veces el directivo está en el colegio viendo. Nosotros en el Departamento de Educación hicimos una gran apuesta a mejorar todo lo que tiene que ver con los servicios higiénicos de los profesores y de los asistentes de educación, con los casinos para que puedan tener un grato ambiente donde puedan comer algo calentito. Les aportamos una cocina y un refrigerador a cada establecimiento educacional con el sano propósito de que puedan tener un lugar digno donde estar. Los que hicimos clase alguna vez sufrimos eso. No teníamos un lugar donde almorzar, teníamos servicios higiénicos muy viejos, antiguos, de la década del 60, y a veces nadie les hacía el aseo y uno tenía que tratar de hacer el aseo en todas partes. Que este seminario sea una pincelada de buen ánimo, de una pincelada de conocimientos que a veces uno echa de menos y poder utilizarlos a futuro, y que de esta manera yo pueda aplicarlos y replicarlos con mis colegas. Que sea muy provechosa esta jornada y un gusto haber estado en esta oportunidad conversando con ustedes. Gracias. Los equipos de convivencia que componen nuestros establecimientos educacionales se han propuesto una meta educativa en común, la cual se va construyendo con todos los actores escolares, perseverando en los valores del respeto y la diversidad, poniendo al centro de acción educativa la integridad del sujeto que aprende. A continuación, el encargado comunal de convivencia escolar, señor Juan Luis Castillo Álvarez, se dirigirá a los presentes. Señor Director Comunal de Educación Municipal de Angol, señor Jorge Espinosa Nolart, señores y señoras encargados y encargados de convivencia escolar de la comuna, coordinadora comunal del nivel de educación parvularia y jardines BTF de la Dirección de Educación Municipal, representantes de los centros de alumnos de educación media, representantes de los centros de padres y apoderados, docentes, asistentes de la educación y apoderados, público en general, amigos todos, muy buenos días. Enseñar siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clases. Enseñar con actitud, el gesto y la palabra. Gabriela Mistral. La pandemia mundial, a partir del COVID-19, ha significado un continuo desafío para nuestras comunidades educativas. El confinamiento de los hogares, la suspensión de clases presenciales y los riesgos psicosociales han puesto de manifiesto distintas necesidades que constituyen los grandes desafíos de nuestro sistema educacional en la actualidad. El constante esfuerzo de las escuelas y liceos en llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los hogares y estar más cerca de nuestros estudiantes y sus familias ha revelado la importancia de nuestras instituciones educativas como un referente hacia la comunidad, que brinda conocimientos, apoyo y contención durante este tiempo de crisis. Sin duda, en este último tiempo hemos tenido que enfrentar una realidad diferente, desafiante y por momentos incierta. El agotamiento y el estrés y también la ansiedad manifestada en nuestros docentes, estudiantes y apoderados ha implicado priorizar diferentes estrategias de aprendizaje e incorporar la importancia de la salud mental, los espacios de autocuidado y también la dimensión socioemocional
en todos los espacios de nuestras comunidades educativas. En este contexto, uno de los grandes desafíos para el retorno presencial en curso es favorecer espacios de aprendizaje, vínculo y protección, donde la convivencia escolar cobra una vital importancia, a través de la promoción de espacios de seguridad y cuidado mutuo, el respeto, el buen trato, la valoración de las diferencias y la colaboración, con el fin de retomar confianzas, favorecer vínculos y entregar contención emocional, siendo estas nuestras metas en común. Es por esta razón que en el día de hoy, después de un largo tiempo, nos volvemos a encontrar, valorando el estar reunidos en este seminario, una actividad de diálogo y participación que nos invita a reflexionar sobre la importancia del aprendizaje socioemocional en las comunidades educativas que componen el sistema de educación municipal de Angol. Muchas gracias. Hasta hace poco tiempo, la convivencia escolar y el desarrollo socioafectivo habían ocupado un lugar secundario en la discusión pedagógica y en la planificación de la gestión escolar. Sin embargo, estamos en un momento de cambio al respecto, pues se ha ido generando un creciente consenso sobre la importancia del aspecto socioafectivo en el aprendizaje, considerando el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Para profundizar sobre la importancia de incorporar el aprendizaje socioemocional en la enseñanza, nos acompaña Pía Melo Cofré, profesora de Lenguaje y Comunicación, magíster en Educación y coach profesional, quien nos entregará una aproximación sobre esta importante temática. Ahí sí. Muy buenos días a todos y a todas. Una alegría estar aquí nuevamente para algunos, porque ayer iniciamos este seminario con encargados de convivencia escolar, jefes de UTP y orientadores de los distintos establecimientos de nuestra comuna, y fue realmente una alegría reencontrarnos. Y para los que estamos por primera vez, porque aunque ayer fue una experiencia, nunca la experiencia es igual a otra, les invito a que valoremos y atesoremos este momento, porque después, como decía Jorge, de 1 año y medio, sin poder encontrarnos, sin poder compartir, sin poder vernos a la cara, es todo un hito. Y qué hermoso regalo que podamos hacer este reencuentro con un tema tan fundamental en estos días como es hablar sobre la educación socioemocional y traer este tema al espacio educativo formal, poder conversar desde cómo lo estamos viviendo, porque si hay algo importante de reconocer cuando hablamos de educación emocional, es que la educación emocional ante todo es una experiencia de vida, se vive en primera persona y desde nuestra propia introspección, desde aquello que vamos revisando y aquello que nos detenemos a reflexionar, y tomamos decisiones para ir cambiando y transformando nuestras vidas hacia el bienestar, vamos vinculándonos con otras personas y amplificando esa transformación hacia el bienestar. Felizmente, al respecto de la educación emocional también hay un constructo teórico, hay investigación que nos habla de sus múltiples beneficios, hay cientos de experiencias de éxito en espacios educativos formales e informales de los cuales podemos aprender. Y la idea es que en esta conversación podamos ir haciendo un cruce justamente entre la experiencia, cómo lo estoy viviendo y qué podemos entonces también recoger, integrar como nuevo, como aporte, como estrategia, etc. Y si hay algo importante que podemos también tomar como premisa cuando hablamos de educación socioemocional es que requiere de mi presencia y requiere de mi voluntad. Es decir, ya estamos aquí, hemos traído nuestro cuerpo. Traigamos también nuestro corazón, nuestra mente, hagamos un ejercicio de atención plena para que realmente estemos aquí, porque ustedes saben que nuestra mente tiene esa maravillosa capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo. Pero también es cierto que esa posibilidad de estar en varios lugares al mismo tiempo nos agota.
y a veces nos resta la oportunidad de disfrutar a la persona que tenemos al frente o de poder percibir y quedarme con la experiencia que estamos viviendo. Entonces ahí yo les invitaría a hacer esa autoinvitación para que tengamos ese acto de presencia y de voluntad para que podamos hacer esas reflexiones, para que podamos mirarnos a nuestros propios ojos y poder indagar un poquito en nosotras, en nosotros, y también mirar hacia el entorno, mirar lo que hemos vivido como realidad y también una proyección desde la sensibilización de nuestras propias emociones a la empatía, a cómo lo vivimos con los otros y con nuestro entorno. Así que eso les dejaría yo como invitación para iniciar esta conversación. Vamos a tener también un tiempo para que podamos luego de la exposición tener un espacio para conversar. Bueno, esta jornada, esta invitación con apoderados, con estudiantes, con educadores, es a este tema, educación de las emociones como el arte de enseñar a ser humanos. La educación de las emociones tiene mucho de arte, tiene mucho de conectarnos con la parte más intuitiva de nosotros mismos. Tiene mucho de aprender a escucharnos con nuevos oídos y a mirarnos con nuevos ojos, que son los oídos y los ojos de nuestro corazón, que son los mensajes que vienen más desde lo interno y de lo profundo. Es un recorrido a una experiencia probablemente novedosa, porque si algo lindo nos trajo la pandemia, fue poner una conversación, la conversación sobre la educación emocional, de forma explícita y además hacerla visible en muchos escenarios, en muchos contextos, lo que antes no existía. Y digo, no existía a nivel de esa exposición, porque nuestro currículum, aunque nos cueste a veces creerlo, tiene un enfoque en la educación socioemocional importante. Y eso es lo que nosotros vamos a ir recuperando. Pero la conversación apareció, y no solamente en los espacios educativos, sino que también en los espacios organizacionales, en las empresas, en las familias. ¿Por qué? Porque resulta que si hay algo que nos hace humanos, no es solamente nuestra capacidad de razonar, como lo hemos entendido por muchísimo tiempo, que además hemos puesto nuestra facultad, ¿no es cierto?, racional, como lo que nos distingue de otras especies y como nuestro principal baluarte. La conquista de la razón ha representado muchísimo progreso, pero también ese progreso y cada una de las soluciones que se fueron dando a los distintos problemas que tenía el ser humano, ¿no es cierto?, nos fueron llevando a cierto nivel de bienestar, pero también fueron generando otros problemas. Por ejemplo, la industrialización, que en un momento fue signo de gran progreso, hoy día nos tiene en una crisis climática de grandes proporciones y que nos está invitando a repensarnos, a desarrollar una nueva conciencia para lo que viene hacia el futuro. Probablemente ni siquiera para nosotros mismos, pero sí para las nuevas generaciones. Estamos viviendo hoy día, por ejemplo, una crisis hídrica en nuestro país y ya sabemos la seguidilla de razones o causas. Entonces, a cada una de las soluciones que nuestra razón y nuestro intelecto nos ha llevado por mucho tiempo, también se han ido generando grandes problemáticas que podemos empezar a resolver y a mirar de una forma diferente si nos conectamos con otra dimensión de lo que significa ser humanos, que es nuestra dimensión emocional. Una dimensión que también compartimos con el mundo animal, sobre todo con los mamíferos, ¿cierto? Nadie puede negar, por ejemplo, que cuando llegamos a nuestras casas las mascotas se alegran de vernos. O cuando hemos pasado mucho tiempo fuera y nos reencontramos, también aparecen ahí, por ejemplo, si tenemos perros en la casa, aullidos, como que ahí aparece como que entre una pena y una alegría. Pero ellos, a diferencia de nosotros, no tienen la capacidad de darle un sentido a esa emoción, solo la pueden expresar.
nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos con la emoción y a través de nuestro pensamiento darle un sentido, darle un significado y conectar en propósito. Entonces, volver al mundo de nuestras emociones implica conectar con ese arte de sacar, ¿no es cierto?, esa emocionalidad que por mucho tiempo ha estado guardadita, porque culturalmente hemos tenido ciertas creencias respecto de lo emocional. A veces se le mira con miedo. Se piensa el mundo emocional desde cierta irracionalidad. Entonces las emociones hay que tenerlas siempre bajo control, porque se asocia a la idea de desborde o de descontrol emocional. Y claro, eso es muy probable de que ocurra si no tenemos una educación emocional temprana o en la vida adulta, porque es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. Nosotros estamos pensando cómo lo podemos traer a la escuela, a la educación formal, desde la temprana infancia. Qué maravilloso va a ser cuando completemos una generación completa de niños educados a nivel emocional. Pero nosotros ahora estamos en ese proceso y como jóvenes que hay aquí presentes y adultos, la gran mayoría, también podemos entrar en esta dimensión. Entonces nos volvemos ya no educadores emocionales, sino que también aprendices emocionales. Porque como les dije, la educación emocional ante todo es una experiencia. Y la experiencia más importante en el aprendizaje es la que tiene el aprendiz. Así que también les invito a que nos conectemos con esa posibilidad de volvernos aprendices emocionales y conectar con la siguiente premisa: todo aprendizaje es emocional. Es más, toda experiencia de vida es emocional. Nosotros vamos por la vida haciendo una cantidad, ¿no es cierto?, de actividades, nos relacionamos con una gran cantidad de personas. Finalmente, lo que queda al final del día es cómo te sentiste. ¿Importa más cómo te hizo sentir aquella persona o aquella experiencia que lo que te pudieron haber dicho? Incluso que el resultado que pudiste haber logrado, porque a veces tenemos grandes resultados de éxito, pero no nos hacen sentir mejor. A veces han sido a costa de un gran sacrificio o de una autopostergación o de dejar de lado a las personas que más amamos. Entonces, si toda experiencia es emocional y todo aprendizaje es emocional, ¿qué es lo que nosotros podemos perseguir, conquistar, anhelar? Volvernos aprendices emocionales para llevar a nuestra vida un mayor nivel de bienestar. Siempre la educación emocional va a estar asociada a cómo nosotros podemos generar una cultura del bienestar que por un lado prevenga las crisis emocionales que estamos viviendo las personas del siglo XXI, ¿no es cierto? Depresión, ansiedad, estrés, por nombrar algunas comunes, y que además pueda no solamente prevenir, sino que sacar a relucir el potencial de grandeza que cada uno de nosotros tenemos. Y que podamos entonces dejar de lado esa mirada que naturaliza el malestar y que podamos percibir que la vida puede ser orientada hacia un constante bienestar, que es progresivo, que es paso a paso, pero que es posible. Entonces, si lo llevamos al mundo educativo, nosotros podemos tomar cierta información que ya se ha venido desarrollando, información que está al servicio de la educación, desde las neurociencias, desde la neuropedagogía. Podemos recibir muchísimos aportes de cómo funcionamos los seres humanos, ¿no es cierto?, no solamente a nivel intelectual, sino que también a nivel emocional y incluso más importante, de cómo estas dos vías o estas dos dimensiones se interrelacionan y se complementan. Si hay una barrera que ha existido tradicionalmente en el campo de la educación formal para abordar espacios con tiempo focalizado, con actividades, ¿no es cierto?, destinadas a abordar estos temas, es que la educación emocional de cierta forma compite con la educación académica. Y que de pronto, si dejamos tiempo para conversar, para reflexionar, para jugar, que es parte de las metodologías
activas de la educación emocional, parece que estamos perdiendo algo o parece que estamos dejando de hacer algo que fuera más importante. Entonces, cuando entendemos que no compiten, que al contrario, una persona en un nivel de armonía emocional aprende más académicamente, rinde más, productivamente podemos hacer más cosas con mayores resultados y efectividad. ¿Por qué no recoger ese aporte que nos hace la neurociencia? Ejemplos, por mencionar algunos de esos aportes. Aprendemos desde la emoción. Aprendemos más y mejor si hay una emoción que nos comprometa, que nos vincule, que nos abra el deseo de aprender. La curiosidad, por ejemplo. A veces la incomodidad también es una emoción que puede favorecer espacios de aprendizaje. Cuando enseñamos y cuando nos disponemos o nos abrimos a reconocer que esa incomodidad que estamos sintiendo en algún momento nos abre una puerta. Porque claramente nosotros los seres humanos intentamos sacar de nuestra vida esos espacios de incomodidad. Es mejor no hablar de ciertas cosas, es mejor no ver a ciertas personas, porque resulta incómodo, es un tránsito. Pero si nosotros aprendemos a valorar esos espacios de incomodidad como tránsito hacia algo nuevo, también genera una emoción que abre oportunidades al aprendizaje. Lo lúdico, lo entretenido, lo que genera expectativa, también nos abre hacia una emoción. El conocimiento previo, vincular con lo que ya sabemos, darle valor a la experiencia familiar, a lo que ocurre en casa, a lo cercano, también genera una emoción de seguridad, de confianza para poder aprender. Solo por dar un dato, por ejemplo, dice la neuropedagogía que si queremos enseñar algo nuevo y abstracto a nuestros estudiantes, o incluso cuando queremos nosotros solos aprender algo, recurramos primero a un video y luego a la lectura. Porque así tenemos una emocionalidad que se conecta más rápido con lo visual que con la lectura. Entonces a veces nosotros como profesores vamos a iniciar una unidad, abramos el libro en tal página, a ver usted, Camila, léame el primer párrafo. Ese es un asalto emocional en la vida de un niño o de un joven, porque es ponerme a la exposición, ¿no es cierto? No lo quiero hacer mal, qué miedo equivocarme. Entonces, bueno, el niño o la niña, el joven, la joven, lo va a hacer, se va a parar o en su puesto va a leer, va a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué le dice el profesor después o la profesora? ¿Qué entendió? Probablemente en ese momento no entendió nada, porque su atención estaba en hacerlo bien. ¿Te fijas un poco? Entonces, nosotros lo hemos hecho probablemente por mucho tiempo pensando que estamos abriendo así una oportunidad de aprendizaje, pero desde el punto de vista emocional le estamos dando una bomba a ese estudiante. Conéctalo primero con un video y generemos espacio de profundizar luego con la lectura. Lo mismo nosotros si vamos a hacer, por ejemplo, una receta nueva en casa, probablemente nos gusta ver primero un tutorial porque nos da mayor relajo y luego podemos ir a la receta escrita. Pequeños tips, pequeña información que, ojo, tiene respaldo científico respecto de cómo se comporta nuestro cerebro y la armonía emocional en momentos como eso. Entonces, ¿cómo hacemos que una experiencia pueda ser emocionante para un estudiante de manera positiva? Ahí tenemos que buscar espacios para nuestra creatividad, pero sobre todo lo que conversábamos al inicio, lo que nos expuso Juan Luis, Jorge, la confianza, la seguridad, la cercanía, lo simple. La educación emocional es volver a lo simple, es simplificar y conectarnos con esa dimensión más sencilla, la mirada a los ojos, la escucha atenta, una palabra certera en el momento, es certera porque estoy presente. En fin, ¿cómo aprendemos más y mejor? Además de conectarnos con las emociones, si aprendemos haciendo, si manipulamos, si nos movemos, si hacemos una reflexión activa. Ya sabemos, nuestro currículum tiene un enfoque
competencial, es decir, vamos a desarrollar competencias. Ahora estamos hablando de cómo podemos maximizar los espacios para desarrollar nuestras competencias emocionales, pero hay que aprenderlas haciendo. Hay que aprenderlas en la acción y esa acción se nutre, y se complementa cuando aprendemos con otros, la relación, el vínculo. Entonces, ¿a qué nos llama la educación emocional? A poner nuestra atención y nuestra conciencia en la calidad de nuestros vínculos. Vínculos que generen confianza, cercanía, espacios y ambientes seguros donde podamos expresarnos, donde vayamos desconfigurando cada vez más esos espacios verticales que muchas veces, incluso sin pretenderlos, pasan a ser un poco autoritarios y generan distancia o barrera entre las personas. Y aquí hay algo súper importante que distinguir. No es lo mismo hablar de una conducta autoritaria, que eso es lo que necesitamos desconfigurar, de recuperar el sentido de autoridad que tienen los adultos en la educación de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Nosotros somos una autoridad por naturaleza, somos una referencia, somos modelo y vamos a modelar la experiencia no por lo que le digamos, no por lo que le enseñemos, sino que por cómo fusionamos eso que le decimos y enseñamos a nuestros estudiantes con el cómo los hacemos sentir. Cuál es el ambiente emocional que permea toda nuestra relación en el uno a uno, en cada conversación que podemos sostener con ellos, en el ambiente grupal, en el ambiente que se sostiene a lo largo del proceso. Y eso es algo que se tiene que trabajar porque nosotros naturalmente no estamos todos los días en un estado de armonía emocional porque sí. Al contrario, nuestra mente tiene una gran capacidad de ir naturalmente hacia el drama, hacia el escenario futuro. Nos imaginamos, ¿no es cierto?, la mejor posibilidad. Generalmente pensamos en lo peor que puede pasar. Fíjate que cuando tenemos que tomar decisiones, nos preguntamos, bueno, pero al final, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Y por qué no nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo mejor que pudiera pasar? Entonces es una pequeña muestra de cómo estamos naturalmente orientados siempre a estar en un modo más reactivo. ¿Qué es lo que podemos sí hacer? Hacer conciencia de que eso ocurre y poder entonces trabajar nuestra regulación emocional a través del aprendizaje emocional. Entonces, hay 3 habilidades fundamentales en todo lo que tiene que ver con el dominio del mundo emocional, ¿ya? Las habilidades emocionales básicas son observar, escuchar y expresar. Usted podría decir, pero si eso yo ya lo sé. Yo en este mismo momento estoy observando, estoy escuchando, luego puedo levantar la mano, puedo expresar. Pero vamos a un orden más profundo. Observar cada vez más consciente de cuáles son los juicios que yo hago cuando observo la realidad. Partiendo, ojo, por mi propia observación. Como les dije al principio, la educación y el aprendizaje emocional parte por nosotros. No sacamos nada con llenarnos de teoría. Probablemente educadores aquí presentes han participado de actividades académicas orientadas a la educación emocional, nos dan un bagaje cultural o informativo, pero si no lo aplico a mi vida no cambia nada, no pasa nada, no hay diferencia. El punto es cuando esa información me hace sentido y me permite entonces tomar ciertas decisiones para generar ciertos cambios. Bueno, escuchar con compromiso, escucharme, escuchar mi cuerpo, que es la caja de resonancia de nuestro mundo emocional. Siempre el cuerpo nos habla, pero no lo sabemos escuchar con esos oídos, porque naturalizamos, por ejemplo, el dolor. Si me duele la cervical o ando con un lumbago, no lo asocio a que pueda estar yo en un estado emocional que también carga ese dolor. Y hoy día hay investigación sobre la biología de las emociones.
Hay investigación importante sobre sintomatología, enfermedad y mundo emocional. La medicina china lo viene explorando por milenios, pero nosotros no lo hemos aprendido, no lo hemos sabido escuchar. Entonces empezamos a mirar y a tener una relación con nuestro cuerpo para poder escucharnos con mayor sabiduría y escuchar al otro. Escuchar realmente al otro. ¿A usted le ha pasado, por ejemplo, que le quiere contar algo a la otra persona? Algún problema. Y usted empieza a contarle y la otra persona, al cabo de breves instantes, ¡ay, a mí también! ¿Cierto? ¿Y qué hace la persona? En vez de escucharte lo que tú le quieres hablar, te cuenta su propio drama respecto del tema que tú le traes. ¿Cierto que eso a nosotros no nos ha pasado, pero lo hemos visto por ahí? Entonces, claro, porque no estamos escuchando para el otro, estamos escuchando para ser espejo de nuestra propia autorreferencia. Y es natural, siempre el parámetro, siempre el punto de referencia somos nosotros. Siempre, eso es natural. El punto es que distorsionamos una parte. Creemos que por lo que nosotros pensamos o por lo que nosotros creemos es como tiene que ser. Entonces, está todo bien cuando mi mundo representacional coincide con el tuyo. Nos llevamos bien, sentimos que hay afinidad, podemos hacernos rápidamente amigos, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando no? Cuando lo que yo veo de la realidad es muy diferente a como tú ves la realidad. Ay, parece que ya no nos cae tan bien. Puede ser o no. Ay, parece que sentimos que el otro está súper equivocado. No escuchamos su mundo. O si lo escuchamos y lo observamos con mucho juicio. Entonces nos separa del otro. Desde el punto de vista del vínculo y de la relación. ¿Cómo nos sentimos? ¿En bienestar o en malestar? ¿A qué aporta esa disposición? Entonces, desde la educación emocional aprendemos a bajar el juicio, nuestra propia autoexigencia, nuestra propia crítica, pero también a la exigencia y a la crítica que hacemos de los otros, que siempre divide y separa y genera malestar emocional en el ambiente. Y la tercera habilidad fundamental es la habilidad de aprender a expresar. Eso que decíamos delante, es mejor no hablar de ciertas cosas, genera malestar emocional. Le genera a usted una sensación de ahogo, de peso, de dolor, un secreto doloroso guardado y arrastrado por años te va a llevar naturalmente a un constante malestar. Y qué liberador es cuando las personas se atreven a hablar, a expresar, a decir. Entonces, nosotros decir y escuchar lo que el otro tiene que decir. Y ahora, en el tiempo que estamos viviendo, este regreso progresivo a la presencialidad es tiempo para que prioricemos justamente el eje de estas tres habilidades, porque vamos a necesitar conversar más que nunca. Y vamos a necesitar estar para, y que otros estén para nosotros, y que podamos generar un diálogo genuino que escuche el sentir de las otras personas. Seguramente, desde el punto de vista académico, hay mucho que poner al día. Eso sin duda ya se habla, ¿no es cierto?, de un proyecto a 10 años plazo para poder ir recuperando lo que se ha dejado de enseñar y aprender durante este año y medio. Pero no puede ser por encima de cómo las personas van a volver a esta presencialidad y de cómo nos vamos a encontrar. Ahí hay un foco importante de tener en consideración. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Deteniéndonos un momento, bajar la carrera, pensar que no todo es productividad, resultado, indicadores, evaluaciones de nuestro desempeño y del desempeño del otro. Pausa. El aprendizaje emocional requiere pausa, detenernos, poder sentirnos, indagarnos. ¿Cómo estamos viendo la vida? ¿Qué cambió en este año y medio de cómo yo veo la vida? ¿Qué se volvió más importante que antes tal vez no lo era? Pausa para poder darme cuenta. Pausa para poder valorarlo.
pausa para decir cuáles son mis no negociables de ahora en adelante, qué es lo que yo ya no quiero permitirme. Lo que nos comentaba antes Jorge, una experiencia tan real, a veces hasta las 11, temprano puede ser las 11, 2, 3 de la mañana todavía trabajando. ¿A costa de qué? Siempre va a ser a costa de nosotros mismos y o de nuestras familias. Entonces, ¿cuánto sentido puede seguir teniendo eso para el mundo que viene ahora, este mundo ya casi pospandémico? Entonces necesitamos hacer pausa y valorar los espacios de pausa y de actividades que probablemente antes no les dimos espacio, como conversar, como jugar, como escribir un diario emocional, por ejemplo. Y orientarnos a una pregunta. Si yo quiero hacer pausa para desarrollar una conciencia emocional, mi pregunta es, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Y atrevernos, porque es un acto realmente de valentía, detenernos, aquietarnos, silenciarnos y habitarnos para reconocer nuestra propia emocionalidad. Y como les dije al principio de esta conversación, que la educación emocional ante que todo es una experiencia, yo les voy a invitar ahora a que nos dispongamos a vivir una experiencia donde podamos practicar el espacio de pausa. ¿Requiere pasar el umbral de incomodidad? Ay, ¿qué nos va a hacer hacer? Nada. Va a ser un espacio para que usted literalmente no haga nada, pero no haga nada con sentido. Vamos entonces a invitarnos. Yo te invito a que te invites y que le digas sí a esta posibilidad, a esta experiencia. Es muy sencilla. Requiere que tomes conciencia de tu postura. Donde estás sentado, busca acomodarte un poquito, donde estés cómodo, pero atento. Ya a lo mejor un poquito la corrección de la espalda, a lo mejor ya me estaba casi quedando dormido, entonces puedo aprovechar de despertarme un poquito. Idealmente, descruza tus piernas y pone tus manos sobre tus muslos. Eso, vamos tomando entonces conciencia de nuestro cuerpo, que es la caja de resonancia de nuestras emociones. Fíjate que la música es una excelente compañera de la sensibilización emocional. Te invito a que te conectes con este sentido de oír, de escuchar, y dejes que la música empiece de a poco a entrar en tu dimensión sensorial. Te vas conectando con tu propio mundo emocional. Si gustas, puedes cerrar los ojos. Si gustas, los dejas abiertos. Puedes inclinarlos en 30 grados hacia el piso, hacia el pecho. Los puedes dejar casi entreabiertos. Y te invito a que te detengas a sentir qué pasa dentro de ti en este momento y que invites a la gran aliada que es la respiración. Pones tu atención en tu respiración, en la inhalación, en la exhalación, y fíjate que no necesitas hacer nada diferente, solo sentir tu respiración. Voy observando qué pasa dentro de mí en este momento, solo para sentirlo. Los pensamientos que vienen, está bien. No tenemos ninguna intención de dejar la mente en blanco, al contrario. Queremos ser conscientes de que pueden haber pensamientos, pero los dejamos ir. Y los dejamos ir volviendo a poner la atención en nuestra respiración. No nos quedamos organizando ni procesando. Déjalo que pase y vuelve a respirar. Y hacemos silencio y atención a nuestra respiración.
Vamos a hacer una respiración profunda. Y exhalamos así, casi con una intención de descanso, de aliviar, de dejar fluir. Y agradecemos darnos esta oportunidad de conectar con pausa, con silencio, con quietud y de habitarme. Respira profundo y quédate ahí observando el efecto que deja en ti la práctica de detenerte unos instantes y explorarte, sentirte. Recoger el mensaje que mi cuerpo me envía en este momento y darme una respuesta. A lo mejor necesito sonreír, estirarme, respirar profundo. Son tiempos que nos traen valiosa información y es importante que desde el punto de vista del aprendizaje emocional aprendamos a relacionarnos, a familiarizarnos con estas prácticas de atención plena, de atención consciente, de respiración, que me permita vivenciarme por instantes. No necesitamos nada, fíjate, ninguna tecnología más que nosotros mismos en la decisión y la voluntad de aquietarnos y percibirnos por unos instantes. Por ejemplo, ¿qué le pasa a usted cuando siente que su teléfono está en 5% de batería? ¿Qué busca? El cargador, ¿cierto? Y así como, ¿dónde está mi cargador si no lo encontramos a mano? ¿Y cuál es la prisa? Cargarlo. Pero no nos damos ese mismo cuidado nosotros mismos. Entonces, si usted se está sintiendo ya agotada, cansada, esta es tu carga. Detenerte, parar, respirar. Puede hacerlo con una música de fondo o nada. No necesitamos nada, es solo la quietud. Y está científicamente investigado todos los beneficios que trae la práctica de la atención consciente o plena, o mindfulness, o respiración consciente. Hay mucha información valiosa para que podamos recoger. ¿Y por qué lo traigo en este momento a este espacio? Porque es fundamental en el aprendizaje de las emociones. La educación emocional tiene como didáctica, como práctica pedagógica sistemática, el conectarnos con nuestro cuerpo y hacer uso de este tipo de acciones. Mindfulness lo va a encontrar usted en la literatura. Atención plena, incluso el yoga, por ejemplo, como una alternativa a la educación física. ¿Qué pasa dentro de mí en este momento? Mi escáner personal. Estas dos preguntas son las preguntas que nos acompañan en la educación emocional permanentemente. ¿De qué me doy cuenta? Porque cuando yo reflexiono, puedo generar una conciencia y esa conciencia me lleva a una decisión y me hago la pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarme? ¿Qué puedo hacer para ayudarme? Mira qué pregunta más sencilla y más poderosa si realmente tú la trabajas con sentido y con amor para ti mismo, para tu bienestar. Porque muchas veces hacemos todo por ayudar a otras personas, ¿cierto? Sobre todo si somos educadores, estamos al servicio. Si somos padres, madres, estamos al servicio de otras personas. Pero muchas veces a costa de nosotros. Y eso es lo que trae malestar. Porque yo, por más noble que sea la entrega que doy al otro, si es a costa de mí, yo vibro y funciono energéticamente, emocionalmente, intelectualmente, de forma reactiva. Y la reactividad me lleva a respuestas impulsivas, me lleva a un lenguaje agresivo, me lleva a no ver ni sentir, a cortar la empatía. Y eso es lo que nos está pasando en muchas organizaciones. Muchas personas reactivamente en el vínculo y en la relación con los otros. Entonces parece que realmente hay un estrés, ¿no es cierto?, transversal.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer conciencia y empezar a transformar desde preguntas sencillas, porque el contexto inédito que nos trajo la pandemia nos pone de manifiesto de cara un mundo emocional complejo y desafiante. Aparecen, ¿no es cierto?, de forma muy natural emociones como el miedo. ¿Qué nos transversalizó en esta pandemia? El miedo a perder la vida, el miedo a perder a un ser querido, a un ser amado. Y muchas personas lo vivieron. Yo puedo dar gracias de que felizmente en mi familia no ocurrió, aunque hubo contagio en la familia. Pero no perdimos un ser querido en la familia producto de la pandemia, pero esa historia la están contando muchísimas familias en nuestro país, en nuestra comuna, en el mundo. Entonces, que haya miedo en el ambiente es muy natural. Que haya vacío, una sensación de pérdida de sentido o de cuestionarnos lo que hasta antes de la pandemia era el sentido de nuestras vidas. Y de pronto no lograr encajar este cuestionamiento. ¿Y qué es lo que estoy sintiendo o qué es lo que realmente quiero ahora? ¿Cómo hago el cambio? ¿Cómo puedo realmente soltar lo que yo hacía? Porque eso me estructuraba y le daba sentido a mi vida, pero ahora yo siento que ya no me hace mucho sentido o que quiero hacer algo diferente. ¿Cómo doy ese paso? Porque ese paso es ponerte al vacío, porque yo voy a dar un paso de tomar una decisión que cambia lo que ya venía haciendo, pero no sé lo que va a venir para adelante. Y ese no saber lo que viene para adelante da miedo. Lo mismo ahora, vamos a volver a la presencialidad y no sabemos cómo va a ser. Entonces es muy normal que aparezca el miedo a cómo va a ser. Pero no porque sea normal que aparezca el miedo, yo me quedo sostenido en el miedo. Ahí está la ventaja del aprendizaje emocional. ¿Qué hago con ese miedo? ¿Cómo puedo entonces yo aprender a ser más flexible, a soltar la incertidumbre, a confiar en la vida, a confiar en las personas, a recoger el aprendizaje que nos trae lo desconocido? Bueno, todas estas situaciones emocionales están documentadas. Se han hecho múltiples estudios dentro de este tiempo de pandemia respecto del impacto de la salud mental y emocional en la vida de las personas, niños, jóvenes, adultos mayores, en las organizaciones. Esto, por ejemplo, nos dice una encuesta que se aplicó a 3.500 personas. Encuesta de la Educación 2020, estamos conectados, publicada en la página del Senado. Dice que un 80% de los estudiantes reconocen no contar con un ambiente que le permita concentrarse para estudiar. Solo un 24% puede pedirle ayuda a un adulto y la mitad de los encuestados tiene acceso a un computador con internet estable. Por supuesto que ese contexto, ¿qué genera? Malestar, bienestar, malestar. Si le sumamos, por ejemplo, que en la mayoría de las familias no hay un espacio para cada integrante de la familia y que en la mañana la mesa es escuela, es oficina, luego se tiene que sacar todo para poder comer, luego volver a poner todo. Otra información u otro resultado a nivel de emociones, lo que más se repite es la ansiedad, el aburrimiento, el estrés, la molestia, la frustración, la preocupación y el miedo. Entonces, si somos conscientes de eso, de que eso está en el colectivo, en nuestras familias y en las familias de las personas con las que nos relaciono, entonces también podemos empezar a tomar una actitud distinta respecto de cómo me relaciono con el otro. Más empatía, más compasión, menos juicio, tal vez menos exigencia. Tal vez como educadores tuvimos que darnos cuenta de que nuestras exigencias ya no eran pertinentes a como lo eran antes, porque empezamos a darnos cuenta de la realidad que había en casa. Los papás pudimos volvernos menos exigentes con los educadores de nuestros hijos porque nos dimos cuenta todo el trabajo que ellos tienen, que hasta antes de la pandemia tal vez no habíamos sido tan conscientes, incluso cuando nosotros mismos somos educadores. Entonces, aparece la posibilidad de mirar el mundo del otro de una forma más empática y compasiva. Fíjate esto a nivel de educación superior. Un 74% de los estudiantes chilenos de educación superior presenta síntomas de depresión por estudiar en situación de confinamiento. Otra encuesta, otro estudio realizado por la Universidad Alberto Hurtado, un 80% de los encuestados habló de haber experimentado ansiedad, un 70% de tener problemas de concentración y un 61% de presentar problemas para dormir.
y le asociamos el alto consumo que hemos todos tenido de dispositivos digitales, de conexiones a Internet, que también genera un agotamiento a nivel mental y emocional. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Hacer de esta crisis una oportunidad para recuperarnos y recuperar esa dimensión emocional de una manera más consciente. No solamente reconocer que me siento de tal forma, reconocer que me siento en algún nivel de malestar, que es muy natural que nos pueda estar pasando, pero no naturalizarlo como, bueno, esto es lo que a mí me toca, es la forma en que yo puedo o tengo que vivir, sino que lo podemos regular y transformar. Para eso es necesaria la pregunta, desde el punto de vista de la educación, ¿para qué educar y para qué educarnos? Y hay contextos importantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, no solamente con decisiones importantes que se toman a nivel comunal o nacional, sino que un gran paradigma, los programas que nos invita la UNESCO para replantearnos la educación del siglo XXI, desde donde ya no es necesario solo considerar el pasado, tomemos el pasado como experiencia de aprendizaje. Conectémonos con el presente que estamos viviendo y preguntémonos para qué nuestras acciones y decisiones educativas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Y no solamente de las acciones de liderazgo educativo, sino que qué sentido tiene en mi vida personal lo que yo hago a nivel profesional o laboral. Si encuentro un sentido, tengo muchas más posibilidades de conectar con una armonía emocional. Pero si no le veo sentido, va a ser muy difícil que nosotros podamos realmente conectarnos con ese bienestar, porque la carencia de sentido en la vida es una causa de constante malestar e insatisfacción. Y lo más importante aquí es que podemos pensar en que tenemos la posibilidad de diseñar no solamente el futuro previsto, que es lo que lógicamente va a pasar si las cosas siguen su rumbo, no solamente el futuro posible, ¿no es cierto?, lo que se puede dar, sino que también conectarnos con el sueño. ¿Cuál es nuestro futuro preferido? Ir más allá tal vez incluso de lo que hasta aquí hemos considerado posible. Si usted le hubiesen preguntado en febrero del 2020, ¿qué iba a pasar 1 año y medio haciendo teleeducación, teletrabajo, casi televida? ¿Lo hubiese visto posible? Yo creo que no lo imaginamos, pero fue posible. Entonces, pensemos ahora que también podemos diseñar futuros preferidos, donde la educación emocional sea una decisión de conciencia y un trabajo sistemático y permanente. Y mira qué importante lo que nos ofrece la UNESCO, pensar el conocimiento, el aprendizaje y la educación como los actuales recursos renovables, preferidos con los que contamos la humanidad. En una crisis climática que estamos viviendo a nivel planetario, hay posibilidades. Conectar con el conocimiento, el aprendizaje y la educación, pero tiene que ser una nueva educación, una nueva forma de entender el aprendizaje, donde la dimensión emocional sea clave para que podamos generar mayores reflexiones, reflexiones sensibles con nuestro bienestar, podamos tomar mejores decisiones y que nos permita cambiar nuestras acciones e ir transformando nuestro mundo y nuestra organización, nuestra escuela, nuestra relación con los niños y niñas, la calidad de los aprendizajes. Recuperar la idea del aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, todo lo que yo puedo enseñar que tenga un sentido y un para qué, y todo lo que yo puedo aprender, un sentido y un para qué, pero no solamente para ahora o para el futuro, sino como un permanente estado de aprendizaje y diseñar futuros para la educación que consideren la integración del aprendizaje y la vida, el aprendizaje para todas las personas, en todos los contextos de la vida, que
pueda desarrollarse mediante diversas modalidades, atendiendo una amplia gama de intereses, necesidades y aspiraciones, y que además como clave considere la multidimensionalidad del aprendizaje a lo largo de la vida y su contribución a la transformación social con un enfoque humanista. Y cuando decimos enfoque humanista es poner a la persona en el centro de todas las decisiones. El enfoque humanista nos dice, dentro de cada uno de nosotros hay un tremendo potencial y grandeza. Hay una posibilidad de bienestar. Entonces las decisiones tienen que estar para que podamos sacar ese potencial de grandeza afuera y no oprimirlo o negarlo. Bien, que sea integrado, pluralista, sostenible, saludable. Ahí entonces donde la educación emocional hace su tremendo aporte. Y podemos entenderla como un proceso educativo que se da a lo largo de la vida, que empieza en la familia y se desarrolla en la escuela formal. Esa es la tarea, que lo hagamos de forma sistemática, que permita desarrollar competencias para la vida y podamos entonces tomar alguno de los modelos de competencias emocionales que tenemos disponibles. Entre ellas podemos tomar el modelo CEL, ¿cierto?, que es el modelo de la organización CASEL para la colaboración y el desarrollo del aprendizaje social y emocional, que identifica un grupo de 5 competencias donde está la autoconciencia, el autocontrol, la conciencia del otro, las habilidades sociales, la toma de decisiones responsables. Cada una de estas dimensiones, desde el punto de vista de la educación emocional, se puede trabajar intencionadamente desde una planificación que considere acciones, pasos, evaluación, una sistemática, una didáctica. También tenemos el modelo pentagonal de Rafael Vizquerra, que es representante de la Escuela Europea de la Educación Emocional y que fíjate que están en bastante sintonía el grupo de competencias emocionales, la autoconciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las habilidades para el bienestar. Nos permite entonces ir trabajándolas integradamente, intencionar una u otra. Pero ¿cuál es el punto? ¿A qué nos están orientando cada una de estas competencias? A desarrollar un bienestar psicológico, emocional y social. ¿Qué diferencia hay entre la educación emocional y la inteligencia emocional? Eso es algo que es muy importante distinguir porque muchas veces pareciera ser lo mismo, pero no. La educación emocional la vamos a entender como un proceso educativo con una metodología eminentemente práctica, basada, por ejemplo, en la introspección, en las dinámicas, en los juegos, en el role-playing, en la imaginación emotiva, en la escucha activa, en las actividades relacionadas con la relajación, la respiración, la meditación, el mindfulness. El aprendizaje basado en proyectos funciona muy bien para incorporar la educación emocional. Y la inteligencia emocional la vamos a entender como marco teórico para la educación emocional. Y este marco teórico es importante porque nos habla de la conciencia de nosotros mismos o el autoconocimiento, la conciencia del otro y el desarrollo de la empatía y la conciencia sistémica del entorno para poder entonces manejarnos adaptativamente, saludablemente con nosotros mismos y con las demás personas. Entonces, la inteligencia emocional tiene sus componentes, tiene sus énfasis y se trabajan a través, ¿no es cierto?, de la educación emocional, que además tiene otras teorías que le dan constructo y sustento, como por ejemplo la teoría del fluir, la teoría de las emociones, la teoría de las inteligencias múltiples, la psicología positiva, la neurociencia, la psiconeuroinmunología, el counseling, etc. Ahora, ¿qué beneficios nos trae? Esto es lo que hemos venido conversando. Una cultura de prevención de los males que nos afectan como sociedad del siglo XXI, ansiedad, estrés, depresión, violencia, conflictos relacionales, adicciones de todo tipo, enfermedad y suicidio. Todo asociado a lo que llamamos el analfabetismo emocional. No saber darle un nombre a lo que nos pasa,
Fíjate que a veces decimos, estoy mal, pero no sabemos si es ansiedad, si es frustración, si es miedo. Solo estoy mal. Entonces, si yo tengo conciencia de que es ansiedad y no es frustración, lo puedo manejar de una forma diferente. Y desde ahí entonces, no solamente trabajar la prevención, sino que también apostar a los beneficios que trae la educación emocional. Por ejemplo, mejoramiento de las habilidades actitudinales, relacionales y emocionales de los estudiantes, rendimiento académico y mejores percepciones de aula y de clima escolar, disminución de la ansiedad, problemas de conducta y el abuso de sustancias de los estudiantes, mejoramiento a largo plazo de habilidades, actitudes y comportamientos sociales y rendimiento académico y rendimientos positivos y consistentes con la inversión financiera. Es decir, toda inversión en, ojo, dinero, pero además en tiempo que hacemos para trabajar educación emocional, tiene un retorno positivo. Por eso entonces, a veces no contamos con el dinero, pero tenemos el tiempo, o podemos elegir destinar tiempo. Bien, la finalidad última de la educación emocional es construir el bienestar emocional, tanto a nivel personal como social. A eso estamos apostando. Voy a ir para la fotito. Y esto es importante, que el bienestar emocional consiste en experimentar emociones positivas, lo cual es lo más próximo a la felicidad. Pero para ello es necesario aprender a regular de forma apropiada las emociones negativas. ¿Por qué? Porque, como decíamos delante, todos tenemos el potencial para una vida significativa y plena. Entonces, podemos aprender a ver la luz en cada una de aquellas emociones que consideramos, entre comillas, negativas. En esencia, no existen emociones positivas y negativas, ¿ya? Todas las emociones tienen un sentido en nuestra vida. Las clasificamos, y aquí yo les pido que se hagan la idea de una pila. Las clasificamos en positivas y negativas, entendiendo que el grupo de las emociones positivas, por ejemplo, alegría, felicidad, empatía, favorecen un buen clima y una buena armonía emocional. Pero el grupo de la ansiedad, la frustración y el miedo nos generan un malestar, ¿no es cierto? Si yo permanentemente estoy en el polo de las emociones negativas, tengo una vida que carece de bienestar. Pero no es lo mismo a que de pronto yo tengo rabia, o de pronto yo tengo miedo, o estoy triste, o me siento frustrado. Reconocer que en algunos momentos la rabia es necesaria para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque la rabia es la emoción que nos enseña a poner límites. Sentimos rabia cuando juzgamos que algo en nuestra vida es injusto o algo que ocurre en otros es injusto. ¿Cierto? Fíjate, la rebeldía tiene de sustento la rabia, porque sentimos que lo que ocurre a nivel social es injusto. Entonces aparece esa rebeldía. ¿Cuál es el problema? Que sin regulación emocional se canaliza hacia la violencia. Pero la rabia y la rebeldía con educación emocional puede generar grandes cambios positivos. Entonces, las emociones ni buenas ni malas. Aprendamos a escuchar esa luz, a recoger el mensaje que nos trae esa emoción. La tristeza que muchos de nosotros hemos sentido. No es malo estar triste. Lo que puede ser poco útil es quedarnos sostenidamente en ese estado emocional. Pero la tristeza es linda, porque fíjate que aparece la tristeza cuando juzgamos que estamos perdiendo algo, que lo hemos perdido o que lo vamos a perder. Ahí aparece ante la pérdida el sentimiento de tristeza. Pero la luz que nos trae esa tristeza es que tomemos conciencia de que eso que estamos sintiendo que vamos a perder, hemos perdido o estamos perdiendo, es importante para nosotros. Porque si no fuera importante me daría lo mismo, no lo sentiría, no me afectaría. Entonces, cuando yo reconozco que hay algo importante que ya no es parte de mi vida, desde eso que yo juzgo como importante me puedo conectar con la gratitud.
y cerrar el ciclo y dejar que pase, soltarlo, pero ya no desde la tristeza o de aferrarme o quedarme apegado a aquello, sino que decir, bueno, cumplió su momento. Las personas pasan, las situaciones pasan, pero si yo me quedo en la gratitud, queda el aprendizaje, queda el tesoro. A lo mejor estoy triste porque estoy juzgando que estoy perdiendo algo, pero ni siquiera lo he perdido. Y a lo mejor todavía tengo tiempo para tomar una acción y no perder aquello que yo creo que estoy perdiendo. A veces nos ponemos tristes porque creemos que estamos perdiendo nuestra salud. Y si en vez de estar tristes porque estamos perdiendo la salud, nos ponemos en acción para recuperar nuestra salud. Y tomar, ¿no es cierto?, ciertas decisiones de nutrición, de ejercicios, de sueño, de higiene digital, por ejemplo. Entonces las emociones ni buenas ni malas, en sí mismas, en esencia. Esto de decir emociones positivas o negativas, con la analogía de la pila, funciona a nivel didáctico, pedagógico, para poder tener un parámetro. Para que tengamos conciencia de que si estamos permanentemente en una dimensión emocional desempoderante, no vamos a estar bien ni nosotros ni nuestro entorno. Para ir cerrando esta conversación y que podamos también tener oportunidad de dialogar, concentrarnos en esta premisa. En la educación emocional, ni tú ni yo, sino que tú, yo y nosotros. Entender que el bienestar tiene una dimensión personal y social. Requiere de un trabajo interno, pero nosotros, como lo conversamos al principio de este conversatorio, somos seres sociales. Por naturaleza necesitamos del otro. Y es importante reconocer que yo te necesito. Es importante poder aprender a pedir ayuda. No solo estar al servicio, sino que también decir yo te necesito. Y que no es debilidad, y que no es flaqueza, y que es más, que nuestra propia vulnerabilidad puede ser nuestro mayor potencial de fortaleza. Reconocer que detrás de todo miedo hay algo que estamos queriendo proteger. Hay algo que estamos tratando de prevenir. Hay algo que estamos tratando de proveernos. Pero si sabemos y atesoramos que la vida está al otro lado del miedo, podemos dar esos pasos con mayor naturalidad, con mayor soltura y con mayor confianza en mí y en los otros, porque no hacemos nada solos. Ya la pandemia nos demostró que necesitamos de las demás personas y que una de las grandes causas de dolor en la pandemia ha sido el aislamiento, el perder el contacto. Y eso es algo que nosotros ahora tenemos que empezar a recuperar desde el recuperarnos, nuestro propio mundo emocional. Así que yo les dejo invitados a tomarse de la manito del aprendizaje emocional, entender que en esencia es un viaje de autoconocimiento que no tiene fin, solamente tiene como un hito donde yo hago la conexión y digo, wow, puedo hacer esto, quiero hacerlo, ¿cómo puedo aprender más de esto? Entonces usted puede identificar cuándo empieza la curiosidad y las acciones, pero no tiene fin, es a lo largo de la vida. Y es por etapas, es progresivo y lo más importante es que ustedes lo hagan con voluntad, porque nadie puede hacerlo por ustedes, pero también con muchísima valentía, porque no es color de rosas. Es un viaje que trae mucho bienestar, pero también implica transitar nuestras propias incomodidades y darle la cara a las conversaciones pendientes que tenemos. Uno, con nosotros mismas, eso es que probablemente nos hemos estado callando, negando, pero que nosotros sabemos que está ahí porque hay una dimensión de nosotros que es más profunda que la emocional, que es la dimensión espiritual. Y esa parte de nosotros sabe, esa parte de nosotros siempre sabe. Pero además es una parte muy hermosa porque es paciente, siempre está ahí a la espera de que tú te des cuenta. Entonces, cuando empiezas a conectar con tu mundo emocional, también abres la puerta de entrada a un mundo espiritual más rico y más pleno. Y ahí entonces vamos dándole una forma más integral a este viaje de autoconocimiento y de transformación personal y social hacia el bienestar. Muchas gracias por su atención y si alguno quisiera compartir algo, bienvenido. Muchas gracias.
Hola María José, Francisca González por acá, del Colegio María Silvestre Rach, profesora. Mi consulta es, primero agradecer la oportunidad de poder estar acá y también lo que nos entregas, porque siento que es tan importante el bienestar personal y también el bienestar, en este caso, de nuestros estudiantes. Ahora mi consulta es cómo yo como profesora, en este caso, puedo entregar este bienestar emocional a mis estudiantes, a lo práctico. Si bien mi área lo puedo complementar perfectamente en educación física, pero me pongo en el caso de un profesor, por ejemplo, de lenguaje, de matemática, el cómo lo aplica en lo práctico de la clase, la interacción o el trabajo socioemocional del estudiante, o sería mejor, más conveniente, crear quizás una clase de bienestar emocional que sería espectacular. Eso sería mi duda. Gracias. María José me dijiste, ¿cierto? Francisca. Ay, Francisca, ya. Mira, Francisca, te voy a apoyar la respuesta con 3 cosas importantes. Primero, es un espacio para todos y en todos los momentos, ¿ya? Se puede focalizar en una clase y la clase que tenemos para focalizar el espacio justamente es la clase, por ejemplo, de orientación. Una recomendación a todos los profesores, independientemente sean profesores jefes o no, es que conozcan las bases curriculares de educación, desde parvularia a enseñanza media, porque ahí está el marco, ¿ya? Por ejemplo, toda esta conversación que hemos tenido hasta aquí tiene su correlato escrito, explicitado en las bases curriculares de orientación. Todo el modelo de nuestro currículum tiene un enfoque en el desarrollo de la formación integral, lo que implica la dimensión emocional de las personas. Pero aquí hay unas explicitaciones súper importantes. Además, se invita a que la educación socioemocional se integre con las asignaturas de orientación, pero a nivel sistémico. ¿Ya? O sea, no solamente quede el trabajo relegado al profesor jefe. Ahora, ¿cómo puedo yo hacerlo? Lo primero es en el trato común y corriente. ¿Ya? O sea, desde esa dimensión parte desde el saludo, desde el cómo te miro, desde el cómo te escucho, desde el cómo te respondo. Rafael Vizquerra, que es un teórico investigador, da una recomendación a los profes. Por ejemplo, dice que cuando nosotros estamos en presencial, de la sala de profesores al siguiente curso, usted se ponga un lápiz en la boca, imagínate un lápiz Bic en la boca, te obligas a sonreír. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos la responsabilidad de llegar en un buen pie emocional a la sala. Entonces, si yo con el curso B tuve una situación que me desarmonizó emocionalmente, no tiene por qué pagar las consecuencias el curso C, por ejemplo. Entonces, con este símbolo de irme en el pasillo, con el lápiz en la boca, puedo usarlo como ancla para desactivar esa emoción y llegar en buen pie a donde el otro. Entonces el trabajo parte por casa, no damos lo que no tenemos y por eso es tan importante que el profesorado y todos los agentes educativos de la escuela tengan espacio para el trabajo de autoconocimiento, desarrollo socioemocional, contención emocional. Y eso es algo que además está dentro de los planes que el Ministerio de Educación está impulsando para el trabajo en educación socioemocional, con un fuerte énfasis en el trabajo docente. Autocuidado, espacios para el bienestar, espacios para la reflexión. Esas son decisiones que tienen que bajar al contexto de cada una de las organizaciones, pero esa orientación está dada desde el Ministerio de Educación. Y la didáctica, utilizando los contenidos de los estudiantes, aquello que conecta con sus intereses, con sus aspiraciones, con su curiosidad, funciona y eso lo podemos traer en cualquier asignatura. ¿Te fijas? Entonces, otra de las recomendaciones que les quería presentar es el aprendizaje basado en proyectos.
que integra distintas asignaturas y que tiene de base, ¿no es cierto?, el compromiso, la colaboración, el trabajo en equipo, y para trabajar en equipo necesitamos de una buena disposición emocional. Entonces ahí tú tienes un espacio para que puedas ir acompañando, monitoreando, ¿no es cierto?, y retroalimentando cuando van a aparecer esos naturales, entre comillas, conflictos entre los estudiantes. Entonces podemos armonizar y regular desde la propia práctica. Son varias acciones que se pueden ir dando de forma paralela, pero siempre lo más importante, de manera progresiva, de menos a más y priorizando. ¿Qué es lo que yo necesito ahora para poder darle un espacio a mis estudiantes? Y a lo mejor lo que yo más necesito ahora es trabajar conmigo misma. Porque ayer nos comentaba una colega, estamos cansados, como que ya no hay tanta energía y se viene lo presencial y ni siquiera yo he podido detenerme a hacer mi propia pausa. Entonces a lo mejor priorizar ese espacio y tener, aunque sea pequeñas rutinas durante el día, de autocuidado, de detenernos, de ponernos en la reflexión crítica. Colegas, mamás y papás que están presentes, incluso las jóvenes, la reflexión crítica, ¿cuál es el sentido de qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Porque usted si sigue en el automatismo de hacer porque hay que hacer, pero no se reflexiona ni por qué ni para qué, probablemente replicamos y replicamos el malestar. Hay un punto aquí y voy a aprovechar de... déjame mostrar acá. Mira, acá, para poder generar estos cambios necesitamos la transformación de la cultura institucional. Entonces, no es que si yo quiero o no quiera. Hoy día, como se han dado las cosas, en este contexto pandémico, necesitamos transformar la cultura institucional desde cuáles son las creencias, cuál es el lenguaje y cuáles son las valoraciones que le estamos dando a nuestro trabajo, a nuestro proyecto educativo, a las relaciones que tenemos entre nosotros. Cómo ocupamos los espacios, cómo se toman decisiones, es parte de la transformación. Transformar los modos de convivir, darle prioridad a la calidad de los vínculos y de la comunicación. Pero si estamos en la carrera de que tenemos que llegar con una serie de entregables que no nos permiten ni siquiera detenernos a tomarnos un café, no llegamos a hacerlo en bienestar. Entonces, ojo, este diagnóstico está hecho. Lo que nosotros necesitamos ahora es convertirnos en agentes de movilización para que estas cosas pasen. Y la información es súper importante en ese sentido. Y conocer los programas que está impartiendo en este momento o está poniendo a disposición el mismo Ministerio de Educación es fundamental, porque ahí usted encuentra la base para que se dé cuenta que no es una idea loca que usted tiene. Qué rico que de repente esa idea loca yo la veo escrita y, oh, sí, se puede hacer. Y el enfoque, fíjate acá, mira, lo que te comentaba, vínculo entre docentes y estudiantes, trabajar un clima que promueva el bienestar de los docentes, formación docente en el aprendizaje socioemocional y autocuidado y reflexión personal y profesional. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que yo puedo empezar a hacerlo por mí mismo, mí misma. Si lo promueve la escuela de una decisión de liderazgo directivo, va a ser cuanto mejor. Pero también yo puedo entender que no necesito que otro lo declare para que yo lo pueda empezar a hacer por mí mismo, por mí misma. Y felizmente hoy día contamos con muchos espacios formales e informales para empezar a adentrarnos en este aprendizaje. Son pequeños cambios que nos permiten generar un mayor bienestar aunque nada cambie allá afuera. Esa es la ventaja, porque si yo cambio mi forma de percibir la realidad, de sentir la realidad y de habitarme, aunque nada cambie allá afuera, yo puedo hacerlo diferente y puedo estar en bienestar. Y te dejo además, Viktor Frankl. Conozcan a Viktor Frankl para entender que es posible no depender del contexto ni de la situación para poder estar bien.
Él fue un sobreviviente del Holocausto nazi. Desarrolló una terapia hermosa que se llama logoterapia. Y él dijo que lo único que nadie te puede quitar es la forma de elegir cómo quieres vivir y cómo te quieres sentir. Y él fue un sobreviviente de los vejámenes más indignos al que un ser humano se puede exponer. Entonces, ahí hay un testimonio para la humanidad. Así que le dejo esa recomendación. El hombre en busca de sentido se llama su obra más representativa. Colega, ¿usted quería comentar algo? Agregar que, aparte de lo que dijeron, la bitácora docente y trae muy buen material para trabajarlo, para uno, con sus colegas que sean. Sí, y en la bitácora docente, ahí donde usted va a buscar bitácora docente, hay un link que pasa totalmente desapercibido porque no tiene icono, ¿ya? Y dice, fundamentos para la educación socioemocional. Ese texto, yo por ahí lo ando trayendo, ese texto es la Biblia. Ahí usted, por ejemplo, va a encontrar un correlato de mucho de lo que hemos conversado hasta aquí. Te pido un favor, ¿me acercas mi bolso? Gracias, te pasaste, porque creo que puede ser útil mostrarle justamente. Aquí está. Bueno, está trabajado. Este texto, usted lo descarga, lo imprime, fundamentos para el fundamentación para el plan de trabajo en aprendizaje socioemocional. Es maravilloso. Y aquí usted encuentra muchas respuestas para que la idea loca que puede estar teniendo tenga un correlato, un sustento ministerial, por así decirlo, y se haga el trabajo de llevarlo a las comunidades, de trabajarlo a nivel de los equipos. Y bueno, felizmente esta jornada y otras jornadas que estamos haciendo en conjunto con el área de convivencia escolar apuntan a ese trabajo. En lo personal, a su disposición, Pía Melo Cofré, mi nombre, mi correo tal cual. Por aquí lo tengo para dejarles, ahí está, datos ya para que podamos seguir en comunicación y agradecida de la tremenda oportunidad de compartir y conversar. El tiempo siempre es corto, hay mucho más que pudiéramos haber compartido, pero bueno, que sea la primera de otras instancias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, agradecemos su participación en el primer seminario de convivencia escolar de la Dirección de Educación Municipal de Angol. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.